Iniciamos el estudio de los órganos genitales internos y externos femeninos. El aparato reproductor femenino está formado por los órganos genitales internos y externos. Los órganos genitales femeninos internos son los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Los órganos genitales femeninos externos están formados por la vulva y sus órganos anexos. Dentro de los órganos genitales femeninos internos, describimos a continuación el útero, en donde mencionamos algunas generalidades y detalles de este importante órgano. El útero es un órgano hueco muscular que representa una cavidad interna tapizada por mucosa que va a alojar al feto durante la gestación. Tiene la forma de un cono aplanado de adelante hacia atrás con una base superior y un vértice inferior que apunta hacia la vagina. Se reconocen en él desde arriba hacia abajo o bien desde su parte digamos de fondo hacia la distalidad, tres partes: el fondo, el cuerpo y el istmo. Dicho esto, vamos a relatar algo en relación al fondo del útero, que corresponde al extremo superior redondeado de este órgano importante, como lo vemos en el corte sagital. Vemos que el fondo se continúa en dirección inferior con el cuerpo del útero. En la porción superior del cuerpo del útero se encuentran los cuernos uterinos, derecho e izquierdo, proyecciones puntiformes en dirección a la entrada de las trompas uterinas. Los bordes laterales del útero, derecho e izquierdo respectivamente, son romos y son el sitio de fijación del ligamento ancho del útero, que son estas estructuras que ustedes ven lateralmente y que están señaladas por el puntero. El cuerpo del útero presenta dos caras: una cara anterior, pues esto es anterior, posterior, superior e inferior. La cara anterior, apoyada sobre la cara superior de la vejiga, llamado también cara vesical. Y la otra posterior, que es la que estamos viendo aquí señalada, que es la intestinal. La cara vesical está orientada en dirección antero-inferior y, como se dijera, se apoya sobre la cara superior de la vejiga urinaria. La cara intestinal postero-superior se relaciona con el intestino a través de la interposición del peritoneo. En su interior está la cavidad uterina, que tiene la forma de un triángulo invertido y está cubierta por la mucosa. El istmo uterino, que vemos en este sector, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud y está ubicado entre el cuerpo y el cuello del útero, y durante el embarazo se dilata para formar lo que se denomina clínicamente el segmento uterino inferior. El orificio interno anatómico es el sitio de transición entre la luz aplanada de la cavidad uterina y la luz redondeada del cuerpo del útero. El orificio interno histológico es el límite inferior de la luz del istmo del útero, y desde aquí hacia el exterior la mucosa no cambia durante el ciclo menstrual. Finalmente tenemos el cuello del útero. Corresponde al tercio inferior redondeado del mismo, mide aproximadamente 8 a 12 milímetros de largo y 2 a 2,5 de ancho, y presenta la forma de un cono, como ustedes lo ven claramente. Tiene una porción que es supravaginal, una porción vaginal, que es la que estoy señalando en este instante. La porción vaginal del cuello es la porción del cuello que se proyecta
hacia la vagina y que está cubierta por el epitelio de la misma. Presenta en su centro el orificio externo del útero, que es la apertura externa del conducto del cuello del útero. El orificio externo del útero, a su vez, tiene un labio anterior, un labio posterior. En el interior del conducto del cuello se observan pliegues palmeados y glándulas cervicales. La pared del útero está compuesta de afuera hacia adentro por la serosa o perimetrio, la subserosa, el miometrio y la capa también muscular, y el endometrio o capa mucosa. La serosa está constituido por el peritoneo, que se refleja sobre la cara superior de la vejiga, sobre la cara anterior del útero, el fondo, la cara posterior superior y finalmente termina reflejándose sobre la cara y bordes laterales del recto. La subserosa está formada por el tejido conectivo que se halla por debajo del peritoneo cubriendo el útero, y por debajo del mismo está el miometrio o músculo de la pared uterina. Músculo que es liso, constituido por tres capas: una capa externa de fibras longitudinales, una capa media plexiforme en la que predominan las fibras circulares, y en su porción más profunda las fibras longitudinales y los vasos sanguíneos, y la capa interna finalmente, que corresponde al endometrio o membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina. A continuación hablamos de la trompa uterina, también conocida como trompas de Falopio. Son dos, una derecha y otra izquierda, tienen aproximadamente 10 centímetros de longitud y conectan la región que está alrededor del ovario con el útero. La trompa uterina conduce al ovocito secundario desde el ovario hasta el útero. Las trompas uterinas presenta una apertura hacia la cavidad peritoneal que ustedes ven a este nivel, el orificio abdominal de la trompa uterina. La trompa presenta tres segmentos o porciones: el infundíbulo, la ampolla y el istmo. El infundíbulo es el extremo lateral de la trompa uterina y tiene la forma de un embudo. Presenta procesos digitiformes, como ustedes lo están observando, denominadas fimbrias o franjas, que se extienden desde el orificio abdominal de la trompa uterina hasta la ampolla. Luego tenemos, adyacente al infundíbulo en dirección al útero, encontramos la ampolla de la trompa uterina, que corresponde a una dilatación lateral, y en ese sector vamos a continuar encontrándonos al istmo, que ustedes observan en este nivel, y que el tercio medial es estrecho, el que termina en el útero a nivel del ángulo tubario. El istmo tiene una porción que está ubicada dentro de la pared uterina, como se ve a este nivel, denominada porción uterina o intramural, y que termina en la cavidad uterina a través del orificio uterino de la trompa. La pared de la trompa uterina presenta desde afuera hacia adentro las siguientes capas: la serosa, que corresponde al peritoneo que cubre a la trompa, la capa muscular, compuesta de una capa longitudinal interna y otra circular externa, y la mucosa, que contiene pliegues longitudinales denominados pliegues de la trompa uterina. Hablamos ahora del ovario. El ovario es una estructura par que funciona como glándula sexual femenina, secreta hormonas funcionando como una glándula de secreción interna o endocrina, que son responsables de las
elaboración de las hormonas femeninas que son las que determinan las características femeninas y la formación del ovocito primario y secundario necesarios para la fecundación. El ovario tiene una forma ovoide, como se ve claramente en la proyección. Ustedes lo ven aquí y aquí al ovario. Está ubicado en la cavidad peritoneal sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Mide aproximadamente 2 centímetros de largo o 2 centímetros y medio por 0,5 a 1 centímetro de ancho. Es de color blanco rosado. Presenta dos caras, una cara medial que mira hacia el interior de la pelvis, una cara lateral que está apoyada sobre la pared. Tiene dos bordes, un libre posterior opuesto al ilio y un borde anterior o mesovárico. Muestra dos extremidades, superior o tubárica, relacionada con el infundíbulo tobario, y otra inferior uterina. Está ubicado en dirección oblicua, de lateral a medial, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. El ovario está rodeado por una cápsula de tejido conectivo cubierta por epitelio modificado, la túnica albuligínea. En su estructura, el ovario presenta una corteza externa, como ustedes pueden ver, que contiene los folículos en diversos estadios de maduración, y una médula interna, que es la que se ve en este corte frontal, que contiene los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. En relación a la vascularización del ovario, podemos decir que está irrigado principalmente por la arteria ovárica, rama de la porción abdominal de la aorta, y por las ramas ováricas provenientes de la arteria uterina. Entonces vemos a este nivel la arteria ovárica que llega a ese órgano que ustedes ven en relación con la trompa uterina y con el ligamento ancho, y la arteria uterina, cuyos ramos ováricos lo vemos a este nivel. Las venas alrededor del ovario, se forma un plexo venoso. La porción medial de este plexo drena hacia la vena uterina y de allí a la vena ilíaca interna, que es lo que estamos viendo a este nivel. Mientras que la porción lateral drena hacia la vena ovárica, que estoy señalando con el puntero. Los linfáticos del ovario acompañan a las venas ováricas, drenan hacia los nódulos o nodos linfáticos izquierdos, que también reciben la linfa de la trompa uterina y del fondo del útero. La vulva corresponde al conjunto de órganos genitales externos de la mujer, conformado por el monte del pubis, los labios mayores y menores, el clítoris y las glándulas anexas. El monte del pubis o monte de Venus, también conocido, es la región de piel que observamos claramente a este nivel, y tejido subcutáneo cubierto de vello que está por delante y encima de la sínfisis del pubis y en dirección inferior a la pared abdominal inferior. Labios mayores son dos pliegues cutáneos que están sobre un panículo adiposo y que se extienden desde el monte del pubis hacia el perineo. La cara lateral de los labios mayores está pigmentada y cubierta por vello, separada del muslo por el surco genito-crural o genitofemoral. La cara medial de los labios mayores está en contacto con la cara medial del labio mayor opuesto.
y entre los labios mayores está ubicada la hendidura vulvar. La comisura anterior corresponde a la unión anterior de los dos labios mayores y la comisura posterior es la que corresponde a su unión posterior. A continuación observamos los labios menores. Son dos pliegues cutáneos que no tienen tejido adiposo ni vellos. Contienen glándulas sebáceas. Los dos labios menores están en dirección medial a los labios mayores que venimos de describir y delimitan el vestíbulo de la vagina. La unión de los dos labios menores por delante y encima del clítoris, a este nivel forman el prepucio o capuchón del clítoris, y el frenillo del clítoris es un pequeño pliegue que presta inserción a los dos labios menores por debajo del glande del clítoris. Finalmente podemos encontrar el bulbo del vestíbulo o bulbo vestibular ubicado a nivel de la raíz de los labios mayores. Está compuesto por tejido eréctil, está a este nivel que estamos señalando, y finalmente el clítoris, que es el órgano eréctil de la mujer equivalente al pene del hombre. Está ubicado en la vulva, en el extremo anterior de los labios menores. Está formado por la unión de dos cuerpos cavernosos homólogos a los cuerpos cavernosos que hemos descrito en el pene en el hombre. Las prolongaciones que se extienden a partir son los pilares del clítoris, y el cuerpo está formado por la unión de los dos pilares por debajo de la sínfisis pubis. El glande del clítoris es lo que vemos allí, corresponde al extremo terminal, y el cuerpo cavernoso es la porción del cuerpo que está dentro del cuerpo del clítoris. Las glándulas vestibulares, por último, mayores y menores, son glándulas anexas. Las mayores se encuentran a ambos lados del extremo posterior del bulbo del vestíbulo, y las glándulas vestibulares menores son glándulas mucosas solitarias que están en la proximidad al orificio externo de la uretra. Realizamos a continuación una descripción breve que resume el ciclo sexual femenino, que implica modificaciones y cambios en los órganos sexuales de la mujer, y no solamente en los ovarios, por lo cual tengo mis diferencias en aceptar llamarlo ciclo ovárico, y sí, como lo dice Guyton, en mencionarlo como ciclo sexual femenino. Podemos ver desde la parte superior del gráfico hacia la parte inferior el nivel plasmático de hormonas hipofisarias vinculadas al ciclo sexual femenino, en donde estamos hablando que en dicho ciclo de aproximadamente 28 días más menos 2 días, tenemos una primera etapa del día 1 al 14, en el cual a nivel del día 1 comienza aumentando la hormona folículo estimulante a fin de estimular la corteza del ovario y generar la proliferación del ovocito primario a folículo secundario, folículo de Graaf. Fíjense que la FSH tiene un pico antes o alrededor del día 14 y luego se observa un descenso o una meseta en la segunda parte del ciclo. Muy por el contrario, otra hormona hipofisaria, la hormona luteinizante, asciende cercano al día 12 y tiene un pico muy elevado que va a ser el responsable de la ovulación, que es la liberación del folículo
del ovocito del folículo de Graaff. Luego va a descender en los días posteriores a la ovulación y va a continuar con una meseta. Observen ustedes que al ver el ovario, lo que ocurre en su corteza, previo al día 14, ocurre la proliferación del ovocito primario, ovocito secundario y finalmente la liberación del óvulo, y luego en la segunda mitad del ciclo, denominada fase lútea, vamos a tener que la cáscara de la corteza en donde se encontraba el folículo va a evolucionar a cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y finalmente a cuerpo albicans y finalmente a una zona cicatrizal. ¿Qué ocurre con las hormonas derivadas, hormonas ováricas derivadas de la estimulación, tanto de la folículo estimulante como de la luteinizante? Y la vemos acá. Fíjense que en la proliferación de la capa granulosa del ovocito es la responsable del aumento de secreción de los estrógenos durante la primera mitad del ciclo. Mientras que luego, una vez producido el pico de LH, es ella y sobre todo las hormonas derivadas de las células del cuerpo lúteo, la responsable de la aparición durante la fase lútea del pico de la progesterona. ¿Qué implicancia tienen los estrógenos y la progesterona de la primera y segunda mitad del ciclo sexual femenino sobre el útero? Fíjense que del primero al día quinto más o menos 2 días se produce la descamación de la capa digamos funcional del útero, produciéndose la menstruación o el sangrado menstrual. Y a partir de allí comienza la acción de los estrógenos sobre el endometrio, produciendo una proliferación y un aumento del grosor de la capa. Pero realmente, luego de la mitad del ciclo y gracias a la acción de la progesterona, como ustedes lo pueden ver, se produce la hipertrofia y la fase secretoria del endometrio. Si no hay fecundación del óvulo e implantación del blastocito, el cuerpo lúteo, que es el responsable de la generación de la fase lútea y de progesterona, involuciona hacia el cuerpo blanco o albicans y se corta la secreción cayendo la progesterona en sangre. Y al caer la progesterona en sangre, se vuelve luego del día 18 a repetir el sangrado menstrual. Bueno, esto ha sido todo. Espero verlos muy pronto. Muchas gracias por su atención.